Muy buenas compañeros, siguiendo con la programación de la Escuela Judicial, vamos a profundizar sobre el tema de clasificación de penas en el nuevo Código Penal, socializando sus variaciones y ampliación en el catálogo de las penas, en esta formación continua y especializada para los jueces de ejecución. Conocer los aspectos más importantes y reforzando conocimientos que ustedes seguro ya conocen. Mi nombre es Marcio Membreño Villela, es un honor para mí compartir con ustedes. Siguiendo con nuestro objetivo general y con nuestro objetivo específico, es necesario entender el papel fundamental, trascendental y protagónico de los jueces y las juezas de ejecución en la aplicación del nuevo Código Penal. El artículo 614 ya nos establece la revisión de los juicios fenecidos, que será de oficio, en la aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable al privado de libertad, siguiendo siempre las reglas de las disposiciones transitorias del nuevo Código Penal. Como sabemos, el mandato de los jueces de ejecución y sus atribuciones están establecidas en el Código Procesal Penal en cuanto a la vigilancia y el control de la ejecución de la pena. Es por ello que es necesario conocer al detalle la clasificación de las penas y sus efectos, estos que están estipulados siempre en la parte general de nuestro Código. Como recordaremos, el artículo 38 del Código Penal de 1983 clasificaba las penas en principales y accesorias, siendo las principales la reclusión, la prisión, la multa, la inhabilitación especial y la inhabilitación absoluta, siendo como penas accesorias la interdicción civil y el comiso. Ahora el título cuarto del nuevo Código Penal, desde su artículo 34 al 59, nos divide las clases y efectos de las penas, también de carácter principal o como también accesorias, dividiéndolas o clasificándolas por su naturaleza y por su duración. Por su naturaleza se clasifican en privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa, y por su duración dependiendo del quantum legislativo en graves, menos graves y leves. La pena de prisión a perpetuidad, la cual puede ser revisable por el juez de ejecución cuando el condenado cumpla 30 años y cumpla también otra serie de requisitos establecidos en ese mismo articulado. Podemos decir que se suspende la pena por una libertad condicional y tendrá que cumplir una serie de reglas de conducta, las cuales pueden ser impuestas también según circunstancias valoradas por el mismo juez de ejecución, y tendrá que acordar nuevas imposiciones o nuevas prohibiciones o modificaciones si así se hubiera acordado por el mismo juez. Hay 8 tipos penales que se establecen en el mismo Código Penal que son sujetas a esta prisión a perpetuidad. Para mencionar algunos, podemos decir crímenes de lesa humanidad, genocidio, medios prohibidos de guerra, infracciones graves al Convenio de Ginebra, muerte o lesiones a personas internacionalmente protegidas, secuestro agravado, extorsión y muerte y lesiones al presidente de la República. La pena de prisión. Lo que antes conocíamos en el Código de 1983 como reclusión, ahora pasará a llamarse prisión. El artículo 630 manda a realizar la sustitución de penas, es decir, que la pena de reclusión, cuando entre en vigencia este nuevo Código Penal, pasará a entenderse sustituida y a llamarse prisión. Tiene una duración mínima de 1 mes y una máxima de 30 años. Existe la excepción en concurso de delitos, cuando la pena más grave pase de 20 años y podrá ser aumentada hasta llegar a 40 años, lo que conocemos como el límite extraordinario de la pena, salvo en los delitos que tengan sanción a perpetuidad. El arresto domiciliario, que es la obligación del condenado a permanecer en su domicilio o en un lugar determinado, lo que veníamos conociendo también como medida cautelar.
Ahora, se preguntarán ustedes, ¿qué pasa si un condenado ha estado en arresto domiciliario y es también condenado a arresto domiciliario? ¿Será que suma esta pena? Pues déjenme decirles que sí. Tiene una duración máxima de 5 años, o sea que no se puede imponer más de 5 años, y el juez de ejecución, ¿verdad?, podrá convertir la pena cuando exista un quebrantamiento que equivale a un día de arresto domiciliario a un día de prisión. Pena de detención de fines de semana, antes conocida como una medida impuesta por el órgano penitenciario de manera administrativa. Ahora se puede imponer como pena que tendrá una duración, ¿verdad?, de 36 horas mínima y 48 horas máximo. Puede ser impuestas los sábados y domingos sin prejuicio que también puedan ser impuestas de lunes a viernes. Tendrá una duración como mínimo de 4 fines de semana, que es un mes, y como máximo 56 fines de semana. También existe la conversión, ¿verdad?, que cada fin de semana equivale a 2 días de prisión. Ya el artículo 630 en las disposiciones transitorias también nos dice que la aplicación de la pena de fin de semana queda en suspenso hasta en tanto no cuente los establecimientos adecuados para su correcta ejecución. Pena de detención de fines de semana, antes conocida también como una medida impuesta de carácter administrativo penitenciario. Son impuestos los días sábados y domingos, sin perjuicio que también 2 días de la semana de lunes a viernes. Tiene una duración por semana de 36 horas mínimo, como decíamos, y 48 horas máximo. En el mes, que serían 4 fines de semana como mínimo, y 56 fines de semana máximo, equivalente a un año. La conversión también existe cuando cada fin de semana, que equivale a 2 días de prisión. En este caso, no encontramos en la parte especial tipología con esta pena. La aplicación de esta pena queda en suspenso cuando el ente establecimiento encargado penitenciario no construya, ¿verdad?, establecimiento, ¿verdad?, para su correcta ejecución. Ver artículo 631. Comenzaremos con las penas privativas de derecho, que son 14 en su totalidad, que afectan derechos de carácter político, profesional o civil. El objetivo del legislador es sustituir las penas privativas de libertad por estas penas que afecten otros derechos jurídicos menos básicos y no la libertad como bien más preciado. Empezaremos con la pérdida de la nacionalidad, dirigida a hondureños por nacimiento, ¿verdad?, o naturalizados, que su duración es de carácter permanente. Encontramos dos ejemplos: 139, crímenes de lesa humanidad, y delitos contra la nación. 2. La suspensión de la ciudadanía. Artículo 42. Siempre afecta derechos políticos. Su duración máxima es de 10 años e inhabilita, ¿verdad?, para ejercer el derecho al sufragio, optar a cargos públicos y asociarse y constituir partidos políticos. Como ejemplos encontramos el artículo 140, desaparición forzada de personas. En este cuadro podemos encontrar los 4 tipos de inhabilitación según derecho afectado, duración de pena, a menos que el tipo penal disponga otra cosa, y algunos ejemplos de estos. Cabe relacionar el artículo 620, dirigido a jueces de ejecución, el cual explica la comparación de las penas impuestas de inhabilitación absoluta y especial del Código de 1983 con las máximas posibles establecidas en este nuevo código. Es decir, que por regla general no se hará la revisión de la inhabilitación especial y absoluta cuando la pena abstracta, individualizada, se encuentren dentro del margen abstracto, pero si sí supera estos márgenes, sí se podrá hacer la revisión a beneficio del condenado. Un tipo especial de inhabilitación para personas que contratan y manejan fondos públicos o privados, ya sea ONGs o empresas públicas que tienen incentivos fiscales o de la seguridad social. Como ejemplos podemos encontrar delitos contra la hacienda pública, como defraudación fiscal o la usura. Privación de derecho de conducir vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones.
Su duración mínima es de 3 meses y su máximo es de 10 años, a menos que el tipo penal disponga otra cosa. Como ejemplos encontramos al 323 de conducción temeraria, aquellas personas que conducen esta ebriedad, y el 198 como homicidio imprudente. Si recordamos, esta pena la tenemos aplicada también como medida en el artículo 37 del Código Procesal Penal en la suspensión de la persecución de la pena, pero prohíbe conducir solamente vehículos automotores. Prohibición de tenencia y portación de armas de fuego y explosivos. Su duración es de 3 meses como mínimo y máximo de 20 años, salvo que el tipo penal establezca otra cosa. Como ejemplos, cuando se comete un homicidio y se utiliza un arma, hay una privación de este derecho, el 202 como lesiones imprudentes, también cuando se comete con un arma, y las del 575 y subsiguientes, cuando exista un disparo de arma de fuego al aire, por ejemplo, se priva de este derecho cuando hay desórdenes públicos, cuando hay violencia o intimidación mediante un arma y no tenga el permiso, pues también se priva el derecho de portar armas. Pena de localización permanente, artículo 52. Somete al condenado a un control jurisdiccional mediante un dispositivo georreferenciado para que no sea ausente de su domicilio a determinadas horas y que prohíba acudir a determinados lugares o ausentarse de su casa de habitación o domicilio. Y así obliga a presentarse también al juez periódicamente. Tiene una duración de 5 años y su conversión es de un día de localización permanente es igual a un día de prisión. Prestación de servicios de utilidad pública o las víctimas. Se realizará de manera gratuita para la víctima y puede ser de la siguiente forma: para reparar el daño, para darle apoyo o asistencia a la víctima y para que el condenado participe en talleres o programas formativos de reeducación, ya sea en temas culturales, de educación sexual u otros similares. Hay una tabla de duración que es por hora, diario, por semana y por el límite total que debe cumplir la pena. El sujeto activo, ¿verdad? Se le tomarán en cuenta sus actividades laborales y sus capacidades para eso. En esta prestación de servicios siempre tiene que haber un consentimiento del condenado y el Estado debe proporcionarle los instrumentos para realizar el trabajo. Cuando hay un quebrantamiento, se hace una conversión que 4 horas de trabajo equivale a un día de arresto domiciliario y 4 horas de trabajo también podrá equivaler a un día de localización permanente. Esto interesa al juez de ejecución. La pena de prohibición de residencia y también la pena de prohibición de aproximación o comunicación a la víctima, que también la venimos conociendo como una medida cautelar, ahora como pena. No solamente va dirigida a la víctima, sino también a personas que están vinculadas en el propio proceso penal en contra del condenado. Podemos ver su duración mínimo de 3 meses y máximo de 10 años, salvo que la ley diga otra cosa. Su forma de cumplimiento será sucesivamente a la pena de privación de libertad y como ejemplos podemos encontrar en delitos contra la libertad y dignidad sexual, ya sea en la violación, artículo 250, antes conocido como actos de lujuria, ahora conocido agresiones sexuales. Pena de multa, artículo 53, tercera clasificación. Vamos a relacionarlo con el artículo 619 para el juez de ejecución, que dice y establece como regla general que no se revisará esta pena de multa cuando sea impuesta como pena principal según Código de 1983. Pero hay dos excepciones: cuando no se hubiera abonado en la multa y cuando la pena concreta del Código de 1983 pues sobrepasa los límites abstractos de este nuevo código, es decir, que es mayor. Ahí sí se podrá revisar. En cuanto a las penas de multa, nos encontramos con dos: el pago de días multa, que es el que el condenado, ¿verdad?, va a pagar a favor del Estado, y su cálculo será de 10 días a 2.000 días multa como límite legislativo, y el valor será de 20 lempiras a 5.000 por cada día multa. Es decir, que siempre se tomará en cuenta la situación económica del imputado y sus ingresos y sus necesidades para atender sus obligaciones familiares. ¿Cómo lo hará?
con información en instituciones públicas o privadas. La multa también se puede determinar de acuerdo a la multa proporcional por el daño causado, por el valor del objeto, beneficio obtenido o perseguido. Esto se da cuando no se puede establecer según el pago en días multas del artículo 53. Bueno, cuando hay una imposibilidad de determinar este monto, según estas reglas establecidas, se puede hacer mediante días de acuerdo a la pena de prisión impuesta, que está en la siguiente tabla. Como regla general, podemos decir que el pago de multas debe hacerse a los 30 días siguientes a la firmeza de la sentencia, con excepción que pueden ser pagaderos a 2 años o depende la periodicidad en cuanto que es revisable la situación que cambie del condenado. Es importante determinar la conversión de la pena multa por incumplimiento o quebrantamiento, en el cual un día de arresto domiciliario equivale a 2 cuotas no pagadas. Un día de arresto de fin de semana también equivale a 2 cuotas no pagadas. Una jornada de trabajo equivale a un día de privación de libertad o de prisión. En cuanto a la multa proporcional, se podrá hacer los arrestos domiciliarios o arrestos de fines de semana o servicios a la comunidad, pero no pueden exceder de 2 años. También es necesario conocer las reglas del artículo 57 en cuanto a las penas accesorias, cuanto a las penas de inhabilitación especial o absoluta, siempre que no estén previstas como penas principales. Serán accesorias siempre que el tipo penal así lo designe y el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena no extiende a las penas accesorias y las penas accesorias prescriben en el mismo momento que la pena principal. Para concluir, podemos decir que son varias las innovaciones en este nuevo Código Penal. Contiene alrededor de 209 nuevos artículos, en su mayoría en la parte especial, como tipos penales. Podemos decir que también hay una ampliación en el catálogo de las penas en comparación al Código Penal de 1983, como lo hemos venido diciendo. Existe también el artículo 59 en cuanto al abono de prisión provisional y otras medidas que son impuestas como privaciones de derechos, en cuanto que queden compensadas entre unas y otras, por ejemplo, el arresto domiciliario. También podemos decir que hay una disminución de algunas de las penas en cuanto al quantum legislativo que se puede aplicar para ciertos beneficios, de acuerdo al artículo 73 al 82 del nuevo Código Penal. También está la innovación de cancelación de antecedentes cuando la responsabilidad queda totalmente extinguida en una sentencia firme. Solo me queda agradecer por su atención.